is not the day you die. It's a wonderful life. You're not alone. The struggle we all own. Ahora sí, la tercera es la vencida. La verdad es que hemos tenido unas dificultades ahorita técnicas que no nos han dejado arrancar, pero ahora sí ya. Buenas noches. Ahora sí, este juevesito, Marisa, Adri, bienvenidas por tercera ocasión. Porque ya las bienvení 3 veces, ¿verdad? El día de hoy. Bienvenidas a este episodio nuevo de A Través de la Grieta. Episodio número 7, ¿no? Les digo, no manchen, yo no sé en qué momento llegamos ya a este... Vaya número, ¿no? Aparte, vaya Los número. 7 pecados capitales. Ya sé, ya y sé. el temazo que nos vamos a aventar el día de hoy. Con el temazo creo que aplica a todo lo que da. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por invitarnos. Yo creo que este tema da para un chingo y creo que ustedes van a poder aportar bastante. Entonces, pues yo dije, creo que va a haber ahí como una buena mancuerna, aparte que ya se conocían, ¿verdad? Ustedes. Sí, la verdad que para mí también es un gusto coincidir aquí con los dos. Uh-huh. Este reencuentro está interesante. Sí. Cuando supe que ya se conocían, dije, no, va a estar bien. Mejor aún, ¿verdad? Sí, por supuesto. Que luego ha habido colegas que no se conocen y fluye, o sea, fluye súper padre, ¿no? Por ejemplo, Mariana y Sayuri, ¿no? Colegas ya que estuvieron en un episodio especial, de repente ya estaban platicando súper entradas y yo, ¿ya se conocían? No. Aquí, ahorita sí. Y dije, mira, bueno, pues qué bueno que están por acá. Y se me olvidaba lo de YouTube, ¿eh? Por favor, suscríbanse al canal de YouTube. Y bueno, agradecer obviamente a Orlando, a Fer en la producción de video y de audio, que se han aventado una chamba muy chida. Sí, muy bonita producción. Sí. Y obviamente agradecer a Arlet de Mafka Ann, que siempre nos tiene ahí como sus aperitivos bien sabrosos, y esta ocasión con una bebida que nos acompañamos, ¿cómo se llamaba, dijo? Samba. Hay que volver a brindar. Hay que volver a brindar porque ya nos estamos acabando. Para brindar. Ya tú vas a la mitad, Marisa. Que para que se den una idea, esta bebida es con cerveza oscura, ron y helado de chocolate. Entonces está muy rica. Está muy sabrosa. Sí. Para acompañar la plática. Ya decíamos, ¿no? El tema, la culpa. Para mí es un tema que, les digo, me mueve un montón, me sacude un montón, y creo que va a haber mucho que decir al respecto de esto. Aparte, les digo que también va a conectar muy chido porque con el episodio especial que viene, de aquí en 2 episodios, va a quedar como súper conectado. Este episodio especial, para que lo tengan contemplado, nos reunimos los psicólogos que hemos estado participando desde el episodio 1, ¿no? Los que vayan pudiendo. Por temas de agenda a veces no se pueden todos, pero espero que ustedes puedan también reunirse para este episodio, y el tema va a ser sobre el suicidio. Entonces va a estar bueno. Va a estar bueno, y creo que al final de cuentas culpa, suicidio van muy de la mano. Van de la ¿no? mano, sí. Entonces, pero bueno, antes de entrarnos al tema, siempre me gusta preguntarles, pues, que se presenten, ¿no? Que nos platiquen un poquito de ustedes, quiénes son, Marisa, Adri, que nos pueden platicar aquí en este espacio de ustedes. Claro que sí. Ay, Sergio, pues muchas gracias que me invitaste. La verdad que me siento muy feliz. Qué bueno. Y pues bueno, para que me conozcan y sepan más de mí, yo soy psicóloga egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Aquí contemporánea de Sergio, misma generación. Misma generación. Bueno, misma generación de universidad y una generación de maestría. Qué chido. Qué padre, sí. Y pues bueno, desde mi egreso, como dice la canción, Los Caminos de la Vida, me llevaron a totalmente dedicarme al ámbito educativo. Entonces, hoy por hoy me considero psicóloga educativa. Me incorporé inmediatamente a mi egreso a trabajar en escuelas con niños. Los niños para mí siempre han sido una gran pasión, el trabajo con niños, que desde antes de incluso que yo decidiera estudiar psicología. Entonces el trabajo con niños siempre ha sido como paralelo a mi actividad profesional en el ámbito educativo. Entonces inicié como docente, le hago también hacia la parte administrativa, que también me gusta mucho. Me considero que soy una persona organizada, me gustan mucho los procesos, me gustan mucho los procedimientos, el tema de capacitación, de logística, de gestión, esa parte me gusta también mucho. Entonces se complementa muy bien con la parte de la docencia. Actualmente estoy trabajando en una universidad, en la Universidad Tecnológica El Retoño, y soy coordinadora del programa de tutorías, y te puedo decir que mi trabajo, les puedo decir que mi trabajo me apasiona muchísimo. Se nota. Sí. Qué bueno, ¿verdad? Sí, mi actividad profesional también me ha dado la oportunidad, pues, de dar acompañamiento, aunque no he hecho clínica como tal.
Me gusta mucho dar acompañamiento a familias. Me siento también muy movida por la parte social y por la parte familiar. Entonces me gusta mucho hacer intervención con papás en temas de crianza. Me certifiqué en disciplina positiva, entonces soy educadora de papás en temas de disciplina positiva. Soy así como muy fiel creyente de que, y ustedes lo saben, ¿no? De que si hacemos intervenciones oportunas en la etapa de la infancia, podemos tener mayor garantía de salud mental en el futuro, ¿no? Claro. Entonces esa parte de tocar a los niños y su vida a través de la educación con papás me mueve muchísimo. Padrísimo. Sí. Hay por ahí una frase ahorita que dices esto de las intervenciones oportunas, muy linda, que dice, mejor educar niños fuertes o hacer niños fuertes que más fácil, ¿no? O más oportuno, o sea, educar niños fuertes que reparar adultos rotos. Claro. Así tal cual, esa frase lo representa bastante bien. Y fíjate que se me hace bien chido porque con el tema de la culpa, ahorita que tú has hablado de la disciplina, creo que va a estar interesante como tratar de adentrarnos. ¿Cuál es la relación que puede surgir entre la disciplina y la culpa en el adulto? ¿No? Porque creo que va muy de la mano, ¿no? Totalmente, sí. O sea, son patrones, ¿no? Familiares que arrastramos hasta la adultez y que nos marcan y que ya ahorita que hablemos del tema de la culpa vamos a ver cómo tienen gran influencia en que nos sintamos justamente con ese sentimiento de la culpa. Exactamente. ¿No? Bien, gracias, Marisa. Sí, gracias. Bueno, yo me llamo Adriana Bernal Dávila. También soy licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estoy estudiando con Sergio una maestría en desarrollo de la subjetividad. Ya vamos a terminar. Ya casi, sí. Y bueno, ahí mismo cursé un diplomado a la introducción a la teoría psicoanalítica de Freud y Lacan. Y esa ha sido como la formación oficial, ¿no? Porque por fuera, pues la formación de toda persona es mucho más extensa. Pero sí, bueno, esa es como la oficial. Y en lo laboral, bueno, mi andar profesional, pues ha sido corto, pero sí, yo sí lo considero muy rico. Me ha tocado trabajar en diversos campos. O sea, por ejemplo, considero como experiencia profesional la docencia que ejercí en mi servicio social. O sea, fui docente de un centro de educación para adultos. También en mis prácticas profesionales lo que realicé fue la clínica propiamente, atendía pacientes ahí en la universidad y fue una experiencia muy padre. O sea, yo ahorita lo extraño muchísimo y no, la disfruté un montón. Ya como egresada, lo primero que hago es tomar un trabajo en el campo social que he tenido por varios años. Me he estado ocupando de aplicar y analizar estudios socioeconómicos y ha sido una experiencia bien padre, bien rica, porque a mí me ha dado una sensibilidad social muy grande. Te das cuenta de cómo las condiciones socioeconómicas tienen un impacto muy fuerte en la integridad, ¿no? De la persona, o sea, en las condiciones psicológicas de la persona. Y creo que eso a veces es muy fácil perderlo de vista cuando uno se dedica a la clínica. A lo mejor no siempre, ¿verdad? Pero sí creo que a veces se pierde de vista como esta otra parte social. Y bueno, eso ha sido algo que he estado haciendo ya por varios años. Uno de mis primeros trabajos fue donde conocí a Marisa. Ella fue mi jefa. Mira, trabajé, por cierto, sí. Y bueno, mi experiencia profesional también ha sido muy preponderante con niños. O sea, yo también he trabajado muchísimo con niños. Mi primer trabajo con Marisa fue en una ludoteca. Yo ahí fui ludotecaria. Y hicimos un trabajo súper lindo. Sí, la verdad que sí. Y después, Marisa, yo te estoy bien agradecida porque me recomendó a un preescolar en donde trabajé casi 2 años y, es también una experiencia maravillosa. O sea, yo estaba así como súper emocionada, ¿no? Con ese trabajo. Desafortunadamente por el COVID y todo lo que se vino el año pasado, pues me tuve que salir de ahí. Pero ahí estuve como psicóloga infantil y tallerista. Ahí daba talleres de inteligencia emocional y estimulación temprana. Y unos tallercitos ya más recreativos de artes plásticas y educación musical. Hace poquito di también un taller de habilidades socioemocionales en otro centro. Y ahorita justamente estoy por retomar por empezar un proyecto ya como docente de universidad, impartiendo materias psicológicas. Y también estoy empezando a retomar la clínica porque es como
como lo que he querido hacer desde el Sí. inicio, ¿no? Y fíjate que eso me va a conectar justamente con la pregunta que me gusta hacerles a todos los invitados, porque me gusta luego conocer, ¿no? O sea, ¿qué les lleva a cada uno de ustedes a querer ejercer la clínica en psicología? Bueno, tú nos platicabas, Marisa, que como tal clínica no haces sino más bien intervenciones desde lo educativo, pero acompañamiento, no orientación con padres, ¿no? Y aún así, pues es como, ¿qué los ha movido? ¿Qué los ha movido a ustedes a querer ejercer la clínica en psicología? Bueno, si bien no me he dedicado así completamente a la clínica, antes de entrar a la Universidad Tecnológica El Retoño, estuve como muy de lleno en atención y acompañamiento emocional con jóvenes universitarios, que para mí fue muy interesante como esta transición de haber estado en la docencia preescolar y dando seguimiento a la parte de acompañamiento a papás en temas de conducta y emocionales en niños y luego ver la realidad de los jóvenes universitarios, ¿no? Sí. ¿Qué te puedo decir? A mí me mueve mucho esta parte del acompañamiento. Es algo que me hace sentir como muy convencida día a día de la profesión y del acompañamiento psicológico que le puedes dar a una persona en términos del impacto que verdaderamente tú puedes ver en la persona, ¿no? Como si la intervención de un psicólogo definitivamente sí moldea, sí modula. Si bien es cierto que no le decimos a la persona qué es lo que tiene que hacer, pues nos convertimos como en este reflejo y en esta forma de que él vaya siendo como el autor de los propios cambios que necesita en ese momento en su vida, ¿no? Claro. Y a pesar de que sí estoy en un tema educativo, lo he podido ver bastante cerca y cómo todos los componentes personales y motivacionales están directamente relacionados con el tema del aprendizaje y con el tema del rendimiento escolar y el tema de que no haya deserción, de mantenerse en metas académicas, etcétera. Entonces, me gusta ver cómo podemos llegar así a impactar de manera positiva a las personas a través de este trabajo. Eso es lo que más me gusta. Sí. Sí. Aparte creo que el momento en el que hoy está la posibilidad de tener cercanía con alguien, ¿no? O sea, que está teniendo algún tipo de cuestión anímica, ¿no? Ligado a sus relaciones, a sus vínculos. Y en estos tiempos, ¿no? Como bien individualistas, o sea, como haz tu chamba, y sé productivo y saca las mejores calificaciones y consigue los mejores trabajos, pero, o sea, tú por tu cuenta, porque cada quien por su cuenta está intentando lo suyo. Entonces, como que acompañaros a este trabajo de acompañamiento es como retomar. Esa palabra se me hace aparte, ¿no? Sí, o sea, esa palabra se me hace hermosa, ¿no? O sea, el acompañar. Es padrísima, es bien bonita. Sí, claro, porque muchas veces como psicólogos, incluso en la clínica, habrá casos en donde no hay mucho que hacer, ¿no? O sea, donde realmente hay una situación muy complicada, ¿no? Donde pues, se podrá ir buscando las formas, pero lo que sí se puede hacer siempre es acompañar, ¿no? Sí, yo particularmente me he dado cuenta con los jóvenes que a veces no están preparados para el cambio, que es diferente cuando llegan y lo piden, como que llegan y manifiestan que no están cómodos con una situación, pero al mismo tiempo te das cuenta que no están del todo preparados, que es como este factor de querer hacer los cambios y no llegar nada más en términos de manifestar una queja o algo que no me está gustando. Y ahí es cuando el acompañamiento, la palabra acompañamiento adquiere mayor sentido, porque tú como profesional dices, bueno, probablemente no voy a detonar un cambio porque su contexto socioeconómico o familiar en este momento no le permiten hacer cambios, pero el simple hecho que yo esté aquí sentada escuchándolo y brindando como esta cercanía, esta empatía, ya hace una diferencia o grande, quién sabe. Sí, sin duda. Sí. Claro. Muchas gracias, Marisa. No, gracias. ¿Y tú, Adri? ¿Cómo Bueno, fue? fíjense que mi interés por la clínica surge poquitito antes de entrar yo a la carrera, porque ¿qué fue? Un año antes de que yo entrara a la carrera, asistí con una psicóloga. Y bueno, de hecho asistí con dos. Con una me gustó muchísimo la experiencia y con la otra no me gustó. Entonces, bueno, quiero aprovechar como este comentario para decir que así como hay muchos maestros, así como hay muchos doctores, muchos nutriólogos, muchos gimnasios, muchos carpinteros, muchos zapateros, también hay muchos psicólogos, muchos psicoanalistas, porque luego a veces las personas tienen una mala experiencia y es como, no creo en los psicólogos, estigma, me fue mal y pues no sirven. Entonces, no, o sea, pues también hay que darse la oportunidad de buscarnos, o sea, así como uno va con un zapatero y, ay, no, que es muy carero, pues voy a intentar con otro, bueno, hay que buscar un espacio en el que podamos, pues sentirnos bien, ¿no? Claro. O sea, bien con lo que
ahí encontramos. Ujú, ujú. Y es que bueno, en psicología. Perdón, eso me recuerda rápidamente en un comentario en Facebook, porque luego me gusta darle difusión a las cápsulas a través de grupos de Facebook, donde hay gente que pues, se reúne por temas de ansiedad y así. Y me acuerdo que compartí un comentario que hice respecto de la psicología y un chavo me comentaba así como de, no, pues es que los psicólogos aquí en España, su trabajo no sirve. Te cuentan cosas que sabes más tú que ellos. Entonces fue como de, ¿y cómo conoces a todos los psicólogos de España? Exactamente. Sí. Pero bueno, perdón por la interrupción. Generalizar, No, o sea, de está inmediato, súper ¿no? bien. Te fue mal en una cosa y generalizas terrible en otra. Ajá, ajá. Sí, entonces, y es que en psicología hay como muchísimos enfoques, ¿no? O sea, por ejemplo, eso yo no lo sabía. Yo cuando fui con la primer psicóloga y la otra, o sea, yo no sabía que eran enfoques diferentes, nada más sí me daba cuenta de que trabajaban diferente, o sea, y con la primera me gustó mucho, con la otra nunca me hallé. Y bueno, ahí fue cuando nace mi interés por ayudar. O sea, eso fue como, pues yo creo que el de todos los que entramos a la psicología, ¿no? Así como, y siento que vamos con esa misión, pero debajo de esa misión va como una ambición más grande que mantenemos ahí oculta, así como de quiero ayudarme. Sí. Quiero ayudar a otros. Sí, No, claro. en realidad a quien necesita ayuda soy yo. Y luego así, ¿no? De que que quiero entender la mente humana y el comportamiento. No, quiero entender qué me pasa, ¿por qué me pasa esto a mí? Y sí creo que si uno no se entiende y no se ayuda primero, está incapacitado para ayudar y entender a otros. Sí, salía mucho, por ejemplo, en el episodio que grabamos ayer, anterior con esta Sandra y Morrison sobre la violencia. Véanlo, por cierto, va a salir mañana. Mañana, o sea, de grabación de hoy. O sea, el viernes 10. Y salía mucho esto, o sea, de que realmente pues uno como psicólogo, y sobre todo si va a estar haciendo clínica, pues es necesario, es como paquete básico, o sea, por ética, por diferentes razones, tener un trabajo personal, o sea, que no sea como meramente me aviento y a ver qué sale, ¿no? Porque lo que va a salir va a ser lo tuyo. Sí, ahí. Obviamente. Exacto. Y bueno, entro a la carrera, me doy cuenta, porque yo no lo sabía, que hay un chorro de enfoques y un chorro de campos, y bueno, uno de los primeros enfoques que conozco, es uno que poco, o sea, como que al principio no nos dicen mucho de ese enfoque, luego ya a mitad de la carrera nos lo dan de lleno y me apasiona a mí, es el psicoanálisis, y yo ahí encontré como mucha, o sea, en ese saber yo encontré como muchas respuestas a las preguntas que tenía. He salido con más preguntas que respuestas. Es lo que te decía, salen más preguntas. Pero me gustó mucho como la manera de entender al ser humano desde esta perspectiva, ¿no? De entender el sufrimiento humano, de entender las relaciones humanas y también como la posibilidad de vivir dignamente. Entonces, pues mi interés en la clínica siguió, o sea, permaneció. Y por eso digo que ahorita lo estoy retomando porque nunca lo perdí de vista, ¿verdad? Nada más puse ahí como una pausita, pero bueno, así ha sido. Excelente. Y pues bueno, creo que con esto que has dicho, Adri, da pie para ya empezar, ¿no? Adentrarnos. Y desde ahí, pues esta primera sección, nos permitiría irnos, conocer un poquito sobre lo que cómo ustedes entienden el dolor ligado justamente a la experiencia relacionada con la culpa. Porque les digo, para mí la culpa es algo que todos hemos vivido, definitivamente. O sea, nadie puede sentirse o decirse libre de culpa, bueno, a menos neuróticos, ¿verdad? Y desde ahí, pues es un sentimiento que muchos le huyen también, o le huimos a ese sentimiento, pues, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes qué nos dicen respecto a cómo entienden el sufrimiento a partir de la culpa? ¿Quieres hablar tú? Ok. Bueno, ¿cómo entiendo el sufrimiento a partir de la culpa? Yo creo que asociado al montón de emociones negativas que genera. O sea, venía haciendo como esta reflexión mientras venía aquí a platicar con ustedes, ¿no? Yo creo que la culpa es justo un sentimiento que representa muy bien al dolor. O sea, podríamos incluso equipararlo, ¿no? O sea, como podrían ser incluso hasta palabras hasta cierto punto sinónimos, que sé que no lo son, pero no existe una palabra que pueda a lo mejor acercarse tanto a cómo vive uno el sufrimiento y el dolor. Ajá. Porque justamente la culpa está asociada a un montón de emociones negativas, ¿no? De frustración, de una profunda tristeza, tal vez,
ansiedad. Ujú. Entonces, yo entiendo que el sufrimiento está ligado a la culpa justo en esta línea del montón de emociones negativas que nos produce. Sí. Y a nivel social y a nivel personal, pues también vienen dos componentes bastante importantes, porque obviamente sabemos que la culpa está ligada a cosas que hice o que no hice y que me generaron este sentimiento como de remordimiento, como de Ujú. chin. Pudo haber sido diferente o pude haber hecho esto distinto. Ujú. Y es una carga personal con la que se tiene que lidiar de manera importante. Sí. O sea, que vivirlo de por sí ya es difícil. Y luego el qué hago para ya quitarme este sentimiento, porque también es un sentimiento que de tan desagradable ya no lo quieres estar viviendo. Sí. Entonces ahí es una doble intención. O sea, ya sentí la culpa, pero aparte, ¿qué hago para ya no sentirla? Ujú. ¿Cómo la trabajo, la culpa? Sí. Y es ahí donde entramos en un doble meollo de la situación. Sí, sí, claro. ¿No crees? A mí se me hace padrísimo lo que dices, Marisa, en vivirlo como una carga. O sea, es porque realmente se siente como eso, como un peso encima y esto es importantísimo y lo voy a subrayar, te lo voy a subrayar. Venga, con marcatextos amarillo. Sí, con marcatextos amarillo. O sea, es una carga de la que no te puedes salir fácilmente. Y yo creo que eso es lo terrible, ¿no? O parte de lo terrible de la culpa, ¿no? Sí, qué difícil. Sí. Y uno intenta un chorro de cosas, o sea, ahorita que tú estás diciendo esto, o sea, yo pienso, ¿cuánta gente no? Todos, ¿no? O sea, algunos llenándonos de trabajo, otros, de fiesta todos los fines o alcoholizándonos así hasta más no poder, o metiéndonos en conflictos o sea, no sé, un montón, o darle así todo, mucho tiempo al gimnasio, o sea, para no sentir, para sentir todo menos esa culpa que no me suelta, o sea. Sí. Entonces, sí, es un sentimiento, la verdad, yo sí pienso que es un sentimiento muy cabrón, pero bien importante, o sea. No es cierto. No, o sea, pero la verdad siento que es un sentimiento muy importante porque a pesar de que es un sentimiento muy tormentoso y que hace sufrir muchísimo, habla de un progreso en el desarrollo de nuestro ser. O sea, si hay culpa, es que las cosas marcharon bien, aunque no parezca. Eso es interesante, ¿no? Porque está esta como ambivalencia respecto al sentimiento de culpa. O sea, que por un lado es un sentimiento que dentro de lo difícil que es apalabrarlo, o sea, porque definitivamente es como muy difícil como la ansiedad o como la depresión, o sea, es que creo que es un rasgo del dolor justamente, que es difícil ponerle palabras, pero precisamente la culpa dentro de lo difícil de palabrarla es que tiene esta ambivalencia, que por un lado es algo desgarrador, o sea, es algo terrible, tormentoso, es algo que difícil de liberarse de eso, pero que al mismo tiempo se activa cuando está operando algo de lo subjetivo, ¿no? Sí, o sea, cuando empieza a surgir algo de lo subjetivo. Vas a decir algo, ¿eh? Sí, o sea, el tema de que algo me está diciendo esta culpa. Sí. ¿No? Algo me está diciendo de mí en lo cual yo tengo que poner atención. ¿No? En un tema como de ejercer mucho la responsabilidad. Y aunque yo sí le veo a la culpa como este tinte más negativo, también está esta parte de que te regula, si lo queremos ver de esta manera, o que te ayuda a frenar algo cuando las cosas no están bien. ¿No? Es como una especie de mecanismo de alerta en donde gracias a que sentimos culpa, podemos a lo mejor en nuestro sistema de creencias, de valores o como ustedes quieran decirle desde su respectivo enfoque, pues nos brinca y nos habla de que conforme a nosotros conducimos nuestra vida, algo se está contraponiendo. Entonces, en el sentido positivo, pues te reubicas, retomas y dices, si por este camino sentí culpa, significa que velando como por mi estabilidad, entonces me voy mejor por este otro lado, ¿no? Si tuviéramos que ver la culpa en sus matices positivos, ese sería otra. Sí, que algo dice. Algo te dice. Algo dice la culpa. Y que al mismo tiempo es bien interesante porque ver que ahí, o sea, definitivamente tiene como este rasgo regulador, o sea, porque es como nos dice por dónde, pero aquí lo curioso también es ver y quién nos dijo por dónde, ¿no? O sea, porque ahí es donde tendríamos que ver que finalmente esos por dónde, o sea, ese camino que se nos ha trazado y que cuando de repente nos desviamos de ese camino es como que aparece ahí como algo que me está sacando de mi deber, ¿no? Y entonces cuando salgo del deber,
se activa como ese sentimiento de culpa ahí como muy poderoso y sí, nos encamina, pues, ¿no? Pero ahí donde nos preguntaríamos, ¿y qué pasaría si me sigo por acá? Pues, ¿no? O sea, porque habrá casos en donde, por ejemplo, como lo entiendo como tú lo dices, Marisa, donde realmente habrá cuestiones que son necesarias de respetar de límites, ¿no? Por ejemplo, Sí. puedo sentir culpa si, pues si quiero partirle la madre, ¿no? A alguien, pues, ¿no? Sí, bueno, un ejemplo bien burdo, robé. Ajá. Así que ya agarré esto que no era mío. Entonces, bueno, en el tema de las normas sociales, pues no está bien robar. Ajá. En el sentido adaptativo, pues no estás bien visto si eres una persona que roba o no estás adaptado socialmente. Pero sí. habrá otras situaciones, no sé, Sergio, en algún otro ejemplo, en donde irse por el camino de la culpa te hace atravesar como una puerta de ¿por qué me dijeron? O sea, ¿por qué precisamente tenía que haber sido por acá? Si por acá Ajá. se despertó otra cosa interesante. Exacto. Fíjense que a mí me gustaría aprovechar Claro. esto de quién nos dijo por dónde y por qué no me pude ir por acá. Porque, bueno, yo así cuando estaba organizando... sí, adelante. Adelante, Sergio. De hecho, me estás dando el permiso de enseguida yo morderle a mi crepa. Cuando yo estaba acá organizando como mis ideas, fue algo como que pensé en un inicio, ¿no? Yo estaba pensando, a ver, la culpa. Para mí, algo que puedo decir así como de la culpa es que de entrada es un sentimiento, no es una emoción y por tanto no es natural. O sea, no es natural. Sí. En dos sentidos. O sea, yo pienso que la culpa es como un sello propiamente humano, en dos sentidos. Uno, en el reino animal, en el reino vegetal, en el reino mineral, nadie conoce la culpa. O sea, no vemos un perro sentirse culpable porque mordió a otro perro o a un pájaro sentirse culpable porque no le llevó suficiente comida a sus polluelos, a una flor sentirse culpable por no ser tan bella como las otras o más bella que las otras, ¿no? O sea, que luego con esos intentos de humanizar a los perritos que de repente se regaña y los perritos así como con... A lo mejor sienten como... Se les atribuye la culpa, realmente no están sintiendo culpa. O sea, están sintiéndose tristes o asustados, pero la culpa la estamos poniendo a nosotros. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, es algo humano. Sí, o sea, entonces no está más que en el ser humano, pero no en todos los humanos. Por eso también yo concibo la culpa como un sello que habla como de humanidad, o sea, de algo de humanidad. Y en ese sentido es que digo que algo progresó. Porque está comprobado que hay personas que no sienten culpa. Sí. O sea, no sienten culpa, sea porque, o sea, pueden cometer crímenes atroces o actos que no son bien vistos y no sienten culpa, se sienten justificados para haber actuado de esa manera o simplemente no la sienten. A lo mejor no tienen justificación lo que hicieron, pero no la sienten, o sea, no sienten culpa y eso es un hecho. O sea, hay personas que no la sienten. Sí. Entonces, ¿qué hace que algunos sí y otros no? ¿Y en qué momento? Híjole, preguntas. Y yo estaba pensando, ¿quieres comentar algo? No, es un comentario que me salió. Yo estaba pensando, y yo creo que tú que has trabajado con niños también lo habrás visto, o sea, porque yo estaba pensando en los niños. Los niños no sienten culpa antes de determinada edad. Piden disculpas porque tú les dices que pidan disculpas. Pídele perdón a tu primito, ¿no? Sí, oye, le pegaste, eso no está mal, ve y dile que lo sientes, que ya no lo vas a volver a hacer, y entonces el niño va y lo hace, ¿no? O se sienten mal por el otro, pero porque tú les dices que así se tienen que sentir. Oye, le pegaste, mira, pobrecito, está llorando, le dolió, dale un besito, tienes que cuidarlo, y entonces ahí va el niño, ¿no? O sea, pero movido por ti, o sea, por lo que tú le estás diciendo. Y hay veces que los niños no lo hacen, o sea, hacen algo que lastimó a otro y les dices, oye, eso no se hace, ve y pide una disculpa, no, o sea, no lo voy a hacer. Y aquí, se me hace bien importante porque cuando el niño hace lo que tú le dices, uno dice, ay, qué bonito, mira, qué bonito amigo, qué bonito hermano, qué bonito niño, le aplaudes, ¿no? Eso que hace. Y cuando no lo hace, sí, o sea, reforzamiento, le estás aplaudiendo, ¿no? Le estás diciendo, eso es lo que debes de hacer, eso es lo que debes de hacer. Y cuando no lo hacen, pues se dice, no, ay, no, qué niño tan feo, qué niño grosero, que eso no se hace, eso no se debe de hacer. Entonces, ese
deber y no deber, ese está bien y está mal, eso es correcto y no es correcto, al niño le viene desde afuera Sí, y se le impone. sí. O sea, se le impone. Entonces, en un inicio viene desde afuera y lleva ahí como cierto tiempo que ese afuera se vaya como interiorizando. Y ya después ni siquiera necesitamos que los padres, que los maestros, que la policía nos diga eso está bien. Tú ya tienes tu propia moral. Esa voz, ¿no? O sea, la conciencia moral de la que tanto habla Freud, ¿no? Y esa voz que está ahí como resto, ¿no? De lo que supone que debería estar bien y está mal, y que me conecta justamente con lo que hablaba Marisa hace ratito, con lo de la disciplina, ¿no? Sí. O sea, porque creo que los actos de disciplina van siendo formas en las que uno va introyectando, ¿no? Justamente ese tipo de regulaciones respecto al bien y al mal, que de otra manera, pues, bueno, son necesarias para la vida también. Sí, nos permiten adaptarnos. Yo, del ejemplo que estás dando, lo veo más en términos de que estamos conduciendo a los niños a un tema de empatía. De repente pensé mucho en el ejercicio, así, hiciste que me pusiera a reflexionar cómo viven los niños el tema de la culpa, que no me había puesto como a adentrar mucho en ese tema. Y me vino a la mente el tema de echarse la culpa. O sea, pareciera que en la infancia el tema de la culpa está como muy asociado a la palabra responsabilidad, ¿no? Un escenario a lo mejor en donde un niño se cayó, ¿no? Y porque se los digo porque yo fui maestra y yo estuve supervisando por muchos años el comportamiento de los niños en un ambiente social y en un ambiente de juego. Qué interesante. Entonces son dinámicas muy comunes, o sea, son dinámicas que se cayó un niño e inmediatamente tú como maestra evalúas la situación, ¿no? Y no falta que está el chiquillo, ¿no? Que se te queda viendo así con cara de yo no fui, pero que te está diciendo, yo tuve una participación en esto. Hay algo de responsabilidad en mí en esto. Exactamente. Y si te fijas, los niños tienen esta tendencia a echarse la culpa. Apenas tú les diriges una mirada y yo no fui. Cuando en realidad probablemente sí fuiste, porque entonces, ¿por qué estás diciendo que no? Sí, solito se... ¿No? Ajá. Pero si te fijas el término de echarse la culpa es yo no fui responsable de que esto sucediera. Ajá. Y entonces es como la muestra que tenemos de que los niños se van incorporando a un sistema de reglas. Ajá. A un sistema de reglas. Y entonces es como yo asocio el tema de la culpabilidad, ¿no? De que sí, a lo mejor aquí podríamos hacer una distinción entre estas reglas que son las que nos permiten adaptarnos, y sin duda habrá este montón de reglas que ya trae cada niño en su sistema familiar, que por el contrario lo están convirtiendo en un niño disfuncional. Sometido, ¿no? Sometido. A algo, sumamente fuera de sí, que lo incapacita, ¿no? Ante la vida. Creo que es la parte como complicada, ¿no? Cuando queda incapacitado para la vida y sobre todo para la vida propia, pues, ¿no? Sí. Fíjate que a mí esto se me hace bien interesante, o sea, esto de las reglas y todo, porque es que digo, sí, o sea, de verdad la culpa es un sentimiento terrible y que a lo mejor llegamos a decir, ojalá que no existiera, no, pero no, o sea, qué bueno que existe, porque el que haya culpa significa, o sea, yo insisto con esto, hubo un progreso en lo social, o sea, para que podamos vivir en sociedad, hacer lazo con otros, o sea, son importantes los límites, las reglas. Entonces, si no hay eso, pues sí, a lo mejor te libras de la culpa, pero también te privas del lazo social y de vivir en sociedad, ¿no? Sí. Hace un tiempo yo platicaba con una persona de esto de las reglas y los límites y así, y comentábamos, o sea, que hay personas, o sea, le digo, yo pienso, claro que, bueno, hay de casos a casos, ¿no? Hay casos en los que también el niño quedó súper limitado por todas las restricciones que se le dieron y pues también no puede hacer lazo social con el otro porque no le dieron nada de chanza. Pero yo decía, yo creo que es mejor que haya imposiciones a las cuales en algún momento puedas rebelarte. Sí. Que no haya habido ninguna imposición, o sea, que hayas crecido sin ningún límite, sin ninguna imposición, y dices, ¿y cómo siento? O sea, creo que es más difícil llegar a sentir algo que no se dio en la infancia, o sea, en los primeros años de vida, a que, bueno, pues haberlo sentido y, bueno, pues saber qué puedes hacer, ¿no? Más adelante con eso, o sea, eso se me hace como súper importante. Sí, claro. ¿Vas a decir algo? Sí, es muy interesante porque entonces luego dejé la niñez y me fui a la adultez, ¿no? Y entonces como el incorporarnos a la vida adulta,
si no tuviéramos como este sentido de culpabilidad de conducir nuestra vida de forma independiente, ¿no? Y enfrentarnos como a este dilema, por llamarlo de alguna manera, de ahora estoy conduciendo yo mi vida, no por lo que me dicen que está bien o está mal, ahora me toca a mí tomar mis propias decisiones, ¿no? Claro. Y es ya incorporarte como un adulto funcional, pues a este estilo de vida, ¿no? Y confrontar mucho. Yo creo que el desarrollo personal, el desarrollo humano surge y en la lenguaje inclusivo, ¿verdad? Ya surge natural. Surge justo cuando confrontas o cuando tienes de frente esta realidad de que yo voy a tomar esta decisión, probablemente para mi papá o para mi mamá o para mi hermano o para mi tío con el que crecí sería algo que no sería bien visto, pero asumo la responsabilidad de que estoy rompiendo esta regla. Claro, claro. Es que creo que aquí es como importante ver qué es lo que se introyecta a partir de las reglas que se establecen, de lo que supone que debería ser el bien y el mal. Es lo que se introyecta es un ideal, ¿no? Sí. O sea, esa es una palabra clave. Sí, ideales. Ideales. Sí, por supuesto. O sea, porque cuando te están diciendo que eso está mal y que si te vas por esto o haces esto, vas a estar mal, vas a estar en el lado del mal, entonces pues tienes que quedarte en el lado del bien, ¿no? Sí. Y el lado del bien, pues es el lado de lo ideal, ¿no? O sea, donde tienes que estar así como bonito, ¿no? Así todo lindo y perfecto para que los demás te digan, estás bien, ¿no? Y eso es un ideal, pero también pues es ver que los ideales pues son eso, ¿no? O sea, ideales, o sea, son ideas, nada más, están en un terreno de lo abstracto, ¿no? O sea, no son materiales. Y es lo que se vuelve muy pesado a veces, ¿no? Tan pesado que yo creo que es parte también de lo terrible, o sea, el lado terrible y horrorífico de la culpa es precisamente lo pesado que es ese ideal para muchas personas. Y es que ¿cómo lidias con un ideal? O sea, eres un humano imperfecto, carente, ¿y cómo lidias con un ideal? O sea, con algo perfecto, o sea, pero uno se aferra. A mí me gustaría retomar esto de los ideales porque era algo que tenía yo muy presente en mi concepción, o sea, cuando estaba acá como organizando mis ideas sobre la culpa. Si quieren agarrar, agarren, ¿eh? Así. Okay. Mira, no aguante. ahorita que termine, me echo un bocado. Yo estaba pensando, creo que esto ya se ha dicho en otras charlas, porque yo anudaba mucho como el sufrimiento, o sea, bueno, está anudado, ¿no? Por default, pero anudaba mucho el sufrimiento a la culpa, en el sentido de que ambas cosas vienen de afuera, o sea, ya lo dijimos, ¿no? El sufrimiento, esto creo que sí ya se ha dicho en otras charlas, es muy diferente al dolor, o sea, al dolor orgánico, ¿no? Al dolor de un órgano, de los tejidos, o sea, el sufrimiento es psíquico, o sea, el sufrimiento es psíquico. Sí. Se puede plantar en el cuerpo, se puede conquistar partes del cuerpo o el cuerpo completo, pero es psíquico. Y es un dolor el sufrimiento viene por la existencia. O sea, el sufrimiento es por existir. Uy, está bien fuerte. ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Cómo existir? ¿Qué pasa si no existo así? Ajá. Y la existencia, o sea, como todo lo externo, pues viene de afuera, ¿no? Existimos porque alguien quiso que existiéramos. O sea, porque alguien deseó que existiéramos. Sí. Para algo en específico. Sí. Creo que está como muy universalizado esto de que el amor es incondicional. Claro que no. Claro que no. No se engañen, amigos. Qué buen chiste. Sí, claro que no. O sea, es un ideal también. Sí, es un ideal, ¿no? El amor incondicional. Probablemente, no sé qué opinan, el amor de padres, el amor maternal. Híjole. Es que justamente eso es lo que resulta que no es condicional. Fíjate que yo pienso que ese es un amor muy particular. Siento que es un amor muy particular porque claro que se puede amar a pesar de las condiciones. O sea, y yo creo que hay madres y padres que a pesar de sus condiciones, pues siguen amando a sus hijos, ¿no? Pero claro que sí había condiciones. O sea, es como yo deseo que existas para algo en específico. O sea, quiero que mi deseo tome forma, tenga un cuerpecito y bueno, ese cuerpecito va a ser el de mi hijo, ¿no? Ajá. Qué fuerte. Sí. Porque aparte eso se le va a demandar al niño, ¿no? Exacto. Se le va a demandar que sea que sea eso que desee de ti. Sí, impregnamos a los niños de nosotros, así de... Ajá. de esto, como para ponerlo. Ajá. Sí, o sea, lo impregnas como de tus anhelos, de tus aspiraciones,
de tus temores. Y entonces vas creciendo configurado por lo que los otros te están diciendo que tienes que ser configurada. Y esa parte pues es impresionante, ¿no? Porque luego uno se tiene que hacer cargo de uno mismo con toda esta carga. Exactamente. ¿Cómo me hago cargo de mí mismo cuando el mí mismo está impregnado de un montón de cosas de afuera y de un deseo que ni siquiera yo pedí, pues? O sea, que alguien me demandó ser, justamente. Pero fíjate que es una deuda enorme, o sea... sin deseo, y hay quienes sí vienen al mundo sin deseo, o sea, sin que alguien deseara que vinieran, y es terrible, o sea, de verdad es mucho dolor, mucho sufrimiento, o sea, pero por eso digo que hay cosas que hablan de un progreso, o sea, cuando venimos de un deseo, o sea, cuando alguien deseó que estuviéramos aquí, para algo, primero, esas personas que nos desearon, son como nuestros dioses primarios y son nuestros padres o las primeras personas que se encargaron de nosotros en los momentos más vulnerables de nuestra existencia, se dedican en cuerpo y alma a hacernos saber cuál es su deseo y cómo debemos de ser, o sea, cuál es esa imagen ideal que tienen de nosotros. ¿Cómo debemos de ser? Ahí está ¿Cómo debemos de ser? Puestísimo. Sí, o sea... así debes de ser, así te debes de ver, así debes de hablar, así debes de pensar, así debes de sentir, así, o sea, todo como muy, esto de configurado, o sea, todo como muy, muy bien escrito, ¿no? Y perdón que te interrumpa yo tanto, Adri, porque también es como ver cómo hay matices ahí, ¿no? O sea, hay desde quienes pueden ser más flexibles con su propio deseo, van como soltando su narcisismo para decir, ok, bueno, te permito que sea de otra forma en cierto modo, pero hay padres que son crueles, o sea, que demandan una imagen así muy precisa, rígida, exacta, y cualquier imperfección se castiga muy duramente. Como los dioses del primer testamento, ¿no? Que incumples las normas y expulsión del paraíso o tú que eras mi ángel ya no lo eres, porque no tolero que rompas mis reglas, ¿no? Mis mandamientos. Y hay otros padres que sí, bueno, no era lo que yo quería, bueno, las cosas no salieron como yo te dije, pero bueno, hay como cierta flexibilidad, ¿no? Pero iba a decir algo y se me fue. Se te fue. Estaba con esto de los ideales, del deber ser. Primero, o sea, esos que nos crearon, o sea, se dedican en cuerpo y alma a hacernos saber cuál es el deseo que nosotros al que tenemos que responder, y después nosotros somos los que nos dedicamos en cuerpo y alma a responder a ese deseo. Eso. A como dé lugar y luego a veces es algo como bien curioso porque... Luego a veces pensamos que somos como únicos y detergentes, únicos y especiales y bien originales y bien auténticos y no. O sea, en realidad estamos respondiendo a los mandatos de otros, solo que no nos damos cuenta, ¿no? Por ahí una vez una persona me decía que hay personas muy moralistas. Y decía, sí, hay personas que tienen discursos muy moralistas, ¿no? Como de esto no se debe de hacer, esto está mal, bla, bla, bla. Pero ¿quién no es moralista? O sea, todos tenemos nuestra moral, y bien fuerte, desde el hecho de que no nos permitimos ni le permitimos a otros ciertas cosas y otras cosas sí nos las permitimos, pero ¿por qué? Sí, o sea, ¿quién no conduce su acción basado en sus preceptos de lo bueno y lo malo? Exacto. Hasta los anarquistas, ¿no? O sea, o estos como rebeldes, o sea, hay rebeldes con causa y hay rebeldes sin causa, o sea, pero hasta ellos a algo obedecen y podrán decir que no y pues bueno, vamos a decirles que sí. Y le va a calar que les digan que no, por supuesto. Y es cuando sí o sí nos topamos a la culpa de frente. Ajá. En el sentido de que yo conduzco mi vida en términos de bueno y malo. Me siento cómoda cuando me muevo en el terreno de lo bueno. Cuando tomo la decisión de irme al terreno de lo malo, después tendré que pagar mis consecuencias. ¿Qué va a ser? Justo lidiar con esta culpa. Sí. Y ya tú decidir cómo la afrontas. O sea, que ese podría a lo mejor ser otro tema, ¿no? De cómo afrontar esa culpa. Vamos para allá en la segunda sección, justamente. Sí. Pero precisamente creo que aquí es bien importante con lo que han dicho ambas, que en efecto, en el momento en el que estamos llegando al terreno de lo malo, nos aproximamos o nos adentramos al terreno de lo malo, incluso hasta ni siquiera con el acto. A veces el neurótico, ¿no? Cómo se mueve desde el puro pensamiento ya puede aparecer, ¿no? El sentimiento de culpa. O sea, con el puro hecho de desear
lo malo, Sí. ya aparece cierta Ya te culpa. sientes bien mal. Ya te sientes bien mal, Y exactamente. decimos desear lo malo, pero quién sabe si es lo malo, nada más que Ajá, nosotros claro, hemos claro. aprendido que es lo malo. ¿no? Desde lo que se dijo malo, pues, ¿no? Ujú, Ajá. Sí. Y aquí lo interesante es que justamente la culpa no se puede desprender de la necesidad de castigo, ¿no? Porque Exacto, finalmente, sí, para sí. tú vivir, o sea, para que se te haga sentir que estaba mal algo, se te castigó de una u otra forma. Y ese castigo, qué tan rígido y qué tan cruel fue, también va a ser la forma en cómo nos vamos a castigar, ¿no? O sea, Sí. cuando nos sentimos culpables, creo que lo terrible es que viene como esta necesidad de castigarme y la crueldad con la que me castigue, pues va a tener que, o sea, responde justamente a esa historia, ¿no? Ujú, de cómo castigamos. Y por eso me llama mucha atención como esta parte de la disciplina, porque hay de disciplinas a disciplinas, ¿no? Sí. Sí, fíjate que yo pienso, que no importa a final de cuentas, o bueno, sí importa cómo educas a un niño, ¿no? Pero puedes educar al niño de la manera más amorosa, o sea, con una creencia respetuosa, positiva, y puedes educarlo muy dolorosamente, o sea, con castigos, con insultos, y de todos modos el niño va a sentir culpa. O sea, porque incluso si a un niño lo tratas bien, el niño en algún momento de la vida capta que tú deseas algo de él y que él tiene que responder a eso. También el niño que es tratado con golpes, con insultos, con gritos, o sea, algo captan, o sea, y fíjate, igual, mitificamos mucho, más bien idealizamos mucho como el amor, ¿no? Pero el niño que es también maltratado, o sea, que al que le gritan, al que lo insultan, al que le pegan, es que él también, o sea, él entiende que eso es amor, que así se le ama y que así debe ser amado. Igual el niño que es tratado con que Mucho lo afecto. chiquean, que dicen cuánto lo quieren y cuánto vale, o sea, los dos niños captan, así es como se me ama y así es como debo ser amado. O sea, Sí. a esto debo responder. Sí. Se interioriza. Te refieres a que independientemente del estilo de crianza, Ajá. el niño interioriza cosas con las que va a ser bien visto y con las que no. Sí. Ujú, ¿Verdad? sí. Con las que va a tener una aprobación, ¿no? Social y con las que va a ser posiblemente expulsado, pues, ¿no? Ujú. Sí. Porque creo que precisamente algo de lo que está de la mano con el terreno de lo malo y por tanto de la culpa es como esta apariencia que surge, o no sé cómo llamarla, de ser expulsado, o sea, de ser desechado por ser ya lo malo. Y cuántas veces en la clínica no pueden aparecer, ¿no? O sea, pacientes que llegan ahí con ese sentimiento de terror al ser desechado, pues, ¿no? O sea, a ser rechazado, a quedar como en el terreno de lo malo y por lo tanto compulsivamente buscan el bien, ¿no? Aun cuando ese bien no lo puedan acceder, o sea, de manera plena, o sea, de manera consistente, pues, ¿no? Sí. Entonces, tarde que temprano terminan por sentir culpa. Sí. Ujú, ujú. Sí, yo pienso de mis experiencias cuando tuve en clínica, ahí en la UA, de recién que salí, me tocó el caso de una persona incapaz de establecer relaciones íntimas en términos emocionales y en términos sexuales por el nivel de culpa que manejaba, sobre todo relacionado con temas religiosos. Ujú, ujú. Con el tema de, o sea, de como que él venía de una familia en donde el dogma así católico estaba metido así. Y bueno, finalmente yo creo que venimos de una cultura así conservadora, mayormente católica, y entonces todos hemos vivido lo que eso implica a Ujú. nivel social. Sí. Pero en el caso de este paciente lo convertía en totalmente disfuncional. Sí. O sea, en un adulto de 35 años, totalmente incapaz de permitirse sentir placer o de permitirse tener un contacto físico con su pareja, solo por dar así de manera ilustrativa el nivel de cómo la culpa puede incluso a convertirnos en personas disfuncionales, o sea, en personas que no nos atrevemos a actuar Sí, sí, claro. hacia ciertas cosas. Y es justamente lo que decíamos, ¿no? O sea, como si bien la culpa puede ser un sentimiento ligado, o sea, que nos puede ligar a la vida y sobre todo a la vida propia, cuando de repente, pues yo me permito, pues decir, chingue su madre, ¿verdad? Pip. Pero, o sea, en ese chingue su madre es como me aviento y me arriesgo a acercarme a la angustia
y atravesar el sentimiento de culpa, pero que más allá de eso, o sea, una vez atravesado, voy a encontrar una libertad bien chida, ¿no? Porque me salgo de un ideal y me permito como empezar a conectar con mi deseo, ¿no? O sea, con mi propia camino, con mi propia subjetividad finalmente, ¿no? Pero que no es nada fácil, o sea, esto yo no me canso de decirlo porque lo decimos en todas partes y hay imágenes en Facebook, en Instagram, en Twitter, o sea, en todas partes esto de que no te importe el que dirán, vive bajo tus propias expectativas, no bajo las de los demás, sé fiel a tu propio camino, o sea, pero no es nada fácil, o sea, neta, sí, no es nada fácil porque cuando uno toma esa decisión, siempre con mucha resistencia, o sea, es que imagínate, es traicionar a los dioses que te crearon, o sea, a los dioses que te dieron la vida, o sea, ¿cómo voy a decirle que no a Dios? ¿Cómo a Dios, a la diosa y al Dios, ¿no? Y ahí es donde se vuelve como justamente la parte terrible y la parte donde ya la vida se puede ver incapacitada, cuando de repente atreverme a hacer eso se vive tan angustiante y tan incapacitante que entonces tengo que quedarme así, ¿no? Paralizado en este camino, siendo movido finalmente, siendo ¿no? movido. O sea, siendo movido por esos ideales, por ese deber, como, yo me imagino así como un camino así súper estrechito, ¿no? Y siendo empujado por ese camino. Sí. ¿No? Sí. Y ahí no hay vida realmente. Bueno, habrá una vida, pero pues una vida que está al servicio del otro. Pues es la vida del otro. Exactamente. Y bueno, creo que aquí nos podremos adentrar a la segunda pregunta, donde podríamos ya pensar, y yo les pregunto, ¿qué nos dicen ustedes respecto a cómo se lidia con la culpa, tanto en lo cotidiano como ya también en la clínica? ¿Qué observan ustedes ahí? A ver, Adri, tú primero. Bueno, mira, o sea, no sé, algo que ahorita traigo fresco, porque ahorita que narraste tú este caso, o sea, bueno, esta experiencia que tuviste con este paciente, me acordé yo de una, que a mí se me hizo bien interesante cuando estaba escuchando, ¿no? A esta persona. Era una persona muy inteligente que hacía un chorro de cosas, o sea, era como muy activa, estaba en un proyecto y en otro, y bailaba y estudiaba y había ganado premios, o sea, como que era una persona muy inteligente, que le iba bien, ¿no? En la vida académica. Y ella llega, diciendo que no puede dormir, o sea, tiene insomnio, ¿no? Batalla mucho para dormir. Y, o sea, dice, es que hago muchas cosas, o sea, debería de estar cansada, pero no puedo. Y estoy cansada, o sea, de hecho sufría porque estaba cansada, pero no podía dormir. Entonces es como, bueno, a ver, vamos a escuchar, Y esto es bien importante, fíjate, porque en lugar de, no, pues vamos a hacer que duermas, no, o sea, vamos a ver, ¿por qué no puedes dormir? Y no, pues ahí va contando muchas cosas, ¿no? De su escuela, de lo que hace fuera de la escuela, de su familia. Y así, en determinado momento, muy, muy espontáneamente, muy casualmente, dice, no, pues bueno, cuando no tenemos clases, de todos modos me tengo que levantar bien temprano porque mi mamá pone la licuadora así para que nos despertemos, o sea, como que lo hace adrede, ¿no? Para que no estemos dormidos, para que nos despertemos y nos pongamos a hacer cosas. Y dice, es que a mi mamá no le gusta vernos dormidos, o sea, a mi mamá no le gusta, yo a veces me tomo una siesta y me despierto, o sea, no le gusta vernos dormidos. Y le digo, qué curioso, ¿no? O sea, no puedes dormir. Y, o sea, dices que a tu mamá no le gusta verte dormido, o sea, no le gusta que duermas. Y es así como wow, o sea, como esta extrañeza, ¿no? Como de, no lo había pensado, no me había dado cuenta de eso. Algunas sesiones después es como, ya he estado durmiendo, ya he podido dormir mejor. De hecho, la paciente se dio de alta porque, bueno, eso fue como con lo que llegó y en algún momento dice, no, como que ya está durmiendo mejor. Pero bueno, este ejemplito, ¿no? Como que lo ilustra. O sea, luego a veces son cosas como que nos pasan desapercibidas. Están ahí, pues, ¿no? O sea, como tan presentes al mismo tiempo, no se alcanzan a percibir. ¿Y cómo se lidia con la culpa? Con mucho dolor, o sea, con mucho sufrimiento. En lo cotidiano, o sea, ya lo mencionábamos al inicio, ¿no? O sea, sientes es que creo que se han mencionado ya muchas cosas, o sea, sientes una culpa terrible y no, o sea, por favor, quítenmela, preferible un castigo, de hecho yo creo que de ahí la necesidad de castigo, o sea, preferible un castigo a estar sintiendo esta culpa todo el tiempo, noche y día, ¿sabe por cuánto tiempo? O sea, no, mejor castíguenme para poder sentir así que ya, o sea, que ya pagué mi culpa.
Sí, yo pienso, es muy interesante lo que dices, efectivamente con sufrimiento, y creo que tu ejemplo fue muy ilustrativo, ¿no? En este caso ella estaba lidiando con la culpa en un tema ya traducido en algo cotidiano, en el no poder dormir, o más bien el apropiarse tanto de un estigma familiar a tal grado que ya se estaba como mermando esta parte de su vida. Y luego el valor que tiene el sueño, ¿no? Luego ya si no duermes bien, no rindes, y luego ya si no rindes, te vuelves irresponsable, etcétera, la cadenita de cosas, ¿no? Pero yo pensé tu pregunta en términos como de lidiar, en términos de contrarrestar, tal vez. Pues, de intentarlo. De intentar, que en su momento, pues bueno, es complicado. Yo pensaría, no sé ustedes qué dicen, pero se me vinieron a la mente dos palabras. Se me vino la palabra... ¿Cuál era la otra? todavía no digo una y ya se me olvidó la otra. Una es el tema de la responsabilidad, no sé, o sea, creo yo como que hay que tomar el toro por los cuernos y voltear a ver la culpa y decir, y hacer un análisis, ¿no? Que yo entiendo también que no todas las personas están como, digamos, preparadas o en un momento apto para hacer este análisis, ¿no? A lo mejor es más fácil para quienes somos tan introspectivos o para quienes nos gusta tanto analizar nuestros procesos personales, pero decir, ¿esta culpa de dónde me viene? ¿Qué me está diciendo? Y entonces, por lo tanto, ¿qué voy a hacer al respecto en un tema como de responsabilidad? ¿No? Sí. Si me la causó, no sé exactamente qué ejemplo poder dar, pero si me la causó que no encajé o no me apegué a lo correcto, pues entonces busco la manera de compensar en términos ya de acciones o la implicación que haya tenido, pues compensarlo, ¿no? Sí. Entonces pienso en la palabra responsabilidad y la otra ya se me olvidó. A ver si ahorita te vas a acordar cuando ya estés en tu cama. Pero justamente la pregunta apunta de sí a cómo lidiamos con la culpa, pero no necesariamente como a la cuestión meramente de aliviarla, sino de qué hacemos con ella. Y creo que lo que justamente están diciendo nos presenta como dos caras, ¿no? Sí. O sea, dos formas muy cotidianas y realmente interesantísimas, porque por un lado está, sí, el que se busca castigar a partir de la culpa, porque creo que sí, o sea, expiar la culpa a través del castigo es como la vía que se inculca, ¿no? Desde muy pequeños, y creo que es parte como de la forma que se da por default, ¿no? O sea, fuiste culpable de esto, pues ahí te va el castigo. Y creo que hasta culturalmente así se maneja, ¿no? O sea, hasta en la religión, ¿no? O sea, por ejemplo, cometes un pecado, primero tu examen de conciencia, luego vas y te confiesas y luego la penitencia. Ajá, y la penitencia. Para que ya quedes tiene que haber un castigo. Libre de culpas. Claro, ¿qué castigo me pongo? Pues por supuesto va a tener que ver con mi historia, con mi historia propia, y a veces pueden ser castigos muy crueles, a veces vienen desde, por ejemplo, el clásico que se sabotea, ¿no? Cuando va a conseguir algo que desea, ¿no? Y que de repente ya está por conseguirlo y algo hace para meterse el pie, ¿no? O sea, la culpa ahí echa a andar justamente un mecanismo de castigo, pues por cuestiones ahí, ¿no? De su propio proceso. Vas a decir algo. Creo que esto es súper común, o sea, no sé, a lo mejor también en otras generaciones, en otras épocas, pero creo que es como un mal muy común en la época, el autosabotaje. Se habla mucho de autosabotaje, ¿no? Y aquí, claro que tiene que ver la culpa muy ligada a los ideales, o sea, como siempre quise hacer eso y en el momento en el que ya lo puedo hacer, no manches. O un pasito antes de que ya lo puedo hacer, no, mejor no, o sea, porque ¿y si no lo hago bien? ¿Y si quedo mal? ¿Y si alguien lo puede hacer mejor que yo? No, pues mejor no lo intentes, o sea, no te va a salir como debería de salirte, mejor no lo intentes. Exacto. Sí, o en términos de autoconfianza, o sea, de que llega un punto tal en donde, sí, muy, muy asociado al autosabotaje, ¿no? Que entonces ya pierdes como esta capacidad de aproximarte o de intentar algo nuevo. Con tal de no pagar el precio que la culpa te pueda llegar a traer, ¿no? Claro. Y entonces te atrofias, o sea, como que ya no puedes adaptarte ahí tan fácil a ciertas situaciones. Y me llama la atención justamente incluso como usas el ejemplo, Adri, en el que vienen como estas frases, ¿no? O sea, frases de, no, si no lo vas a hacer bien, ¿no? O sea, como finalmente estos famosos restos de voces, ¿no? O sea, finalmente son frases, son restos de voces que uno se repite, pero que no es una voz que venga de uno mismo, pues, ¿no? Sino que son esos restos de voces de los padres infantiles, pues, ¿no? Sí. O sea, que finalmente ahí están como operando.
operando en la forma en la que precisamente echan para atrás, ¿no? O sea, y es como muy ambivalente, ¿no? Porque está como el ideal puesto por ellos, pero al mismo tiempo como esta forma en la que viene un freno, o sea, algo que te pide como acceder a ese ideal finalmente. Sí. Y qué bueno que te lo pida también. Sí. Sí, sí, sí. Fíjate que, bueno, continuando con lo de cómo lidiar con la culpa, creo que se lidia de muchas formas, ¿no? La responsabilidad creo que es y creo que es la parte a lo mejor bonita, o sea, de Sí. lidiar con la culpa, o sea, como pues hacerte responsable, tanto si hiciste algo que a lo mejor pues no, o sea, que no, pues no debías de hacer, porque causó daños a terceros, o como algo que, o sea, bueno, no le causó daño a nadie, por más que tú pienses que sí, pero bueno, hacerte responsable, ¿no? Yo quería hacer esto y pues voy sí, o sea, voy a cargar con la culpa, pero voy a hacerme responsable de mi deseo, ¿no? O sea, de lo que yo quería hacer, de lo que yo ya no quiero hacer, de lo que estoy de acuerdo, de lo que no estoy de acuerdo. Entonces creo que sí, la responsabilidad es una forma de lidiar con la culpa, a lo mejor la parte más bonita. Más constructiva, quizás. Es más constructiva. Creo que se lidia con el castigo, creo que se lidia con los ideales y también se lidia mucho con una obsesión por la aprobación, o sea, dime que lo estoy haciendo bien, dime que estoy bien, sí, y lo vemos en los niños, ¿no? Sí. O sea, esto que decías tú, o sea, de un niño se cae y el otro ya te voltea a ver así como, ay Dios, ¿qué me vas a decir? No fui yo, sí. Y siempre estamos haciendo eso, ¿no? O sea, en el trabajo, en las escuelas, con la familia, con los amigos, o sea, hacemos algo, decimos algo y estamos así como esperando, así como. Sí, estamos buscando esa necesidad de que nos retroalimenten para poder guiar nuestra conducta. Claro. Así como este tipo de, sí, es un sistema como de retroalimentación, como le gustó, le agradó o no. O tengo que hacerlo diferente. Ajá, y que de hecho muchas veces pacientes en el consultorio llegan con el dime si estoy bien o estoy mal. Ajá, sí. Ajá, sí. Como buscando muchos. Y qué importante ahí, a lo mejor el poder hasta guardar un poco de silencio, claro. ¿no? Como, sí hice bien. ¿Tú qué opinas? Sí, ajá, ¿tú qué opinas? ¿O por qué te preocupa eso? ¿No? O sea, a final de cuentas uno no le va a decir si está bien o está mal, porque pues no somos sacerdotes, no somos amigos. Imagínate, toda la vida, o sea, todos nos dicen esto está bien, esto está mal, uno no se cansa de decírselo y como para que también un psicólogo te diga, oye, no, eso no está bien. Claro, creo que luego muchas veces quieren agarrar del ideal que le pones tú como, o que espera que ponerse a través del psicólogo, ¿no? O sea, se busca poner un ideal a partir de lo que el psicólogo le va diciendo y pues no es meramente buscar otro amo, ¿no? Y pues no se trata de eso, ¿verdad? Y no se trata de eso. Y fíjate, algo bien común también, yo lo he escuchado muchísimo, yo lo he dicho muchísimo, o sea, el temor al que dirán, o sea, creo que es algo como bien común, bien constante, o sea, bien cotidiano, o sea, siempre estamos como temerosos del qué dirán. Y yo me he dado cuenta, en mi experiencia personal, como paciente, que nunca es, o sea, que el temor no es a lo que digan los otros, porque ni siquiera sabes qué van a decir los otros. O sea, el temor es a que los otros digan lo que tú estás pensando que van a decir. Sí. O sea, es como, hice algo, ya pensé que el otro puede decir que esto, y entonces es como el temor a que lo confirmen, o sea, que confirmen eso que yo estoy pensando de mí. Claro, y que eso que estoy pensando de mí no es algo azaroso, pues, ¿no? O sea, es algo que ya también está preinstalado, o sea, ya está preconfigurado. Sí. Y desde ahí es bien complicado, porque obviamente en la clínica se presenta, o sea, cómo se lidiaría ahí, ¿no? O sea, cómo se lidia con eso, con esas expectativas que el paciente llega buscando precisamente como otro ideal allí, ¿no? Como otras formas en las cuales someterse a algo más. Sí. Sí, yo creo que los pacientes que tienen culpa y que acuden a terapia buscan confirmar o refutar, o sea, como decir, hice esto, me siento mal, ¿estás de acuerdo en que es algo que me tiene que hacer sentir mal? O ¿estás de acuerdo en que a lo mejor no me tengo que sentir tan mal por esto? Y entonces buscan esta retroalimentación externa como de confirmar o rechazar, y entonces sigue siendo como a lo mejor algo inútil, ¿no? Como que entonces éntrale más a profundidad, porque no soy yo la persona que te va a venir a decir o a confirmar eso. Claro. Más bien tú reajusta, da tus significados, vuelve a resignificar y entonces tú mismo vete dando cuenta, ¿no? Sí. Oye, Marisa, ahorita me puse a pensar,
tú que trabajas mucho con los papás, o sea, que dices que te gusta mucho como este trabajo del taller con papás, es que creo que para los papás es, digo, desafortunadamente, pues son los responsables. No se crea. Pero, o sea, creo que también ellos cargan con muchísima culpa justamente por ser como responsables de la educación del niño, ¿no? O sea, es como quiero sentir que soy buen padre, bueno, algunos padres, o sea, quiero ser buen padre, o sea, quiero ser buena madre y cualquier cosita que me dice que no lo soy, híjoles, qué dolor, ¿no? O sea, qué dolor de regañar a mi niño, qué dolor decirle que no, qué dolor que otro lo regañe, aunque yo entienda que está bien, o sea, creo que los papás cargan con muchísima culpa por la responsabilidad tan grande que tienen. Sí, fíjate, justamente ya ves que yo estoy dando talleres de disciplina positiva, que es como esta forma de educar en positivo y de manera respetuosa. Entonces, los papás que se acercan a mí a pedir asesoría son justamente papás que están en un tema de vivir mucha culpa, porque se sienten bloqueados en el ¿qué hago ahora? O sea, ¿cómo le hago, no? O sea, mi hijo no controla esfínteres a sus 3 años. ¿Qué estoy haciendo mal? Ajá. Siempre es como la pregunta, ¿no? O mi hijo me hace berrinches terribles. ¿Qué estoy haciendo mal? Y es muy común digo que 90% de los papás que me piden asesoría lloran. Y si es un llanto desesperado, un llanto de sufrimiento. De no estoy siendo buen papá, no estoy sabiendo dar el ancho, ¿no? Y mucho del trabajo con ellos es, pues bueno, ¿quién sabe ser papá? O sea, ¿quién es? Como el que vayan entendiendo que cada niño tiene su proceso, que sí existen como lineamientos ideales de cómo conducir, pero que también finalmente no se trata de una receta de cocina. Claro. En donde si tú haces una estrategia con un niño y el niño no lo hace, no significa que tú seas mal papá y que el niño esté mal. Simplemente es un niño que tiene otras características y que entonces vamos a buscar formas. Sí. Pero sí es muy interesante tu pregunta, porque en la paternidad y en la maternidad también se ve mucho la culpa. Pues que justamente hoy se está viviendo lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, estos padres que quieren pretender acceder a un ideal, ¿no? O sea, un ideal de ser padre. Sí. Y desde ahí pues están siendo regidos por lo que el otro debería decirme de cómo es ser un buen padre, ¿no? Y pues a final de cuentas, o sea, para empezar, ¿qué es un buen padre? ¿No? O sea, crear al hijo perfecto, eso no es posible, ¿no? Al hijo que no tenga fallas, eso más bien te va a llevar como a poner en él expectativas bien difíciles, ¿no? Y con los que tendrá que lidiar después en terapia, ¿no? Sí. Entonces, es complicado. Y sin embargo, bueno, creo que para ir cerrando esta sección, es como ir perfilando, ¿no? O sea, que la culpa, si bien es uno de los sentimientos más complicados, más cabrones, o sea, con un montón de adjetivos que se pueden poner respecto al sufrimiento tan terrible que genera, pero al mismo tiempo, o sea, es algo que hay que analizar, ¿no? O sea, como desmenuzar para tratar de entenderlo y desde ahí, en aquellas situaciones donde yo pueda sentirla y decir, pero es que aquí esta culpa no me está sirviendo como para realmente mantenerme en una regulación social, sino que más bien me está sometiendo, me está impidiendo vivir mi vida, me está impidiendo conseguir mi deseo, me está impidiendo hacer lo que yo quiero, pues se trata precisamente de permitirse a echarse el clavado, ¿no? Claro, eso va a desilusionar a muchas personas, ¿no? Sobre todo los padres, pero qué placentero se siente cuando ya una vez dices, pues lo siento, papá, mamá, eso es tu expectativa, ¿no? Esa es tu vida y pues yo no soy responsable de lo que tú quieras de mí. Yo quiero Gracias, esto. Pero te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, pero no. Ajá, pero yo quiero esto. Tu propuesta, pero estoy fuera. Sí. Y a los padres les toca también soltar eso. O sea, les toca decir, pues, ni modo. O sea, es mi hija o mi hijo y lo amo, pero pues sí, o sea, realmente es su vida, ¿no? Así es. Bueno. Me gustaría quizá introducir un último punto, a menos que Marisa también quiera introducir algo más. Es que creo que ahorita con el mito que vamos a desmenuzar, se va a seguir hablando de cómo se lidia en la cotidianidad con la culpa. Pero en la clínica, quizá me gustaría introducir un último punto, porque creo que algo muy importante que se puede hacer en la clínica con el tema de la culpa, o sea, si ya dijimos que la culpa está muy ligada a los ideales, pues es el trabajo de desidealización. Sí. O sea, de tumbar ideales, no solo del otro, sino de uno mismo, ¿no? Y es que es bien común, o sea, uno siempre es como muy dramático, o sea, yo siempre esto, siempre, yo nunca, o sea, o como, no, el otro,
o todos los demás siempre me están viendo, a ver si me equivoco, chis, no tendrán cosas que hacer más los importantes demás, o sea, que hacer. que estar como vigilando que si actúes bien, o sea, como ese como ir diciendo, bájale una rayita a este afán, ¿no? O sea, como de responder al ideal o no sé, por ejemplo, en las rupturas, ¿no? Que cuesta mucho dejar a una persona porque lo tenemos como súper idealizado y porque esa persona nos da una identidad y porque ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin él? O sea, pues ni que fuera Dios. ni que fuera qué, o sea, y es un trabajo bien difícil, o sea, y que lleva muchísimo tiempo, pero me parece que es algo muy importante hacer en la clínica. Súper de acuerdo, súper de acuerdo. Y creo que es de lo que más cuesta también hacer, o sea, porque soltar los ideales, o sea, renunciar a lo perfecto que quizás en algún punto me sostuvo para algo en la vida, renunciar a eso, soltarlo, cuesta un montón de trabajo porque también pues los ideales tienen también una función de mascarada, o sea, de velo, ¿no? Y velan lo terrorífico. Pues el no ser, o sea. El no ser, exactamente. Pero empezar a soltarlos para empezar a construir algo nuevo, híjole, allí es donde está la clave. Sí. Bien. Bueno, y bueno, para adentrarnos a la última sección respecto a este mito que nos hemos encontrado respecto a la psicología clínica específicamente, que nos dice pues que yo no necesito ir al psicólogo porque tengo amigos que me escuchan. ¿Qué piensan de eso? Y aquí nos reímos todos. Ay, Dios. ¿Qué cosas dice la gente? Ay, está tan chistosito. Tan chistosito, sí. ¿Qué piensan ustedes de esto? No, pues qué padre que lo pongamos aquí en tema, ¿no? Porque es bastante común. Sí. Y entonces habla de que verdaderamente la persona tiene un total desconocimiento de lo que es ir con un psicólogo, ¿verdad? Porque nosotros aquí, porque estamos entre colegas, sabemos de más que pues los trabajos terapéuticos no es simplemente te escucho y te aconsejo. De hecho, no es eso. No hay consejo ahí. No hay consejo. Entonces, es totalmente erróneo equiparar, desprestigia mucho en nuestra profesión el creer que cualquier persona puede venir a decirnos algo, o sea, solamente porque tú, mi amigo, me estás escuchando y me estás aconsejando, ¿no? Porque sabemos que contamos con esta preparación no somos perfectos, pero bueno, al menos sabemos que tenemos el tema de tener un espacio neutral, evitar juicios y todo lo que implica, que bueno, imagínense, aquí sería aventarnos toda la licenciatura otra vez para explicarlo, ¿verdad? Saco el programa. Déjenme les digo lo que estudié. Pero bueno, o sea, es bueno comentarlo porque sí sigue habiendo desconocimiento y sí seguimos teniendo que hacer una fuerte labor de información a la sociedad sobre la importancia que es manejar este tipo de temas en terapia con un profesional. Sí. Y es que fíjate que, a ver, yo tengo como 2 puntitos que me gustaría trabajar, a ver si no se me va uno por trabajar el otro. Creo que hay amigos que ayudan mucho a lidiar con la culpa, o sea, así, y es que las personas encuentran recursos en muchos lados, ¿no? O sea, hay quienes lo encuentran en la religión, hay quienes lo encuentran en el arte, hay quienes lo encuentran en el trabajo, hay quienes lo encuentran en los amigos, hay quienes lo encuentran en terapia. Y bueno, pero centrándonos en los amigos, o sea, de verdad creo que hay amigos que ayudan mucho a soportar ese sentimiento de culpa, ¿no? Y hay otros que no necesariamente son malos amigos, sino que son humanos, o sea, y son amigos, o sea, y desde su posición de amigo, pues ellos te van a escuchar con sus juicios, con sus valores, con su historia, o sea, con la preocupación que tienen, o sea, de que esto yo lo he escuchado mucho, o sea, las amigas, la amiga date cuenta, o sea, es como, a mí me choca estar escuchando que te hacen sentir mal, que te maltratan, que te la pasas llorando, y me molesta tanto porque te quiero que entonces, o sea, pues es que ya salte de ahí, o sea, date cuenta, ¿por qué estás haciendo ahí? O sea, el regaño, el regaño, ¿no? El consejo. Y luego, pues, yo creo que también es como hasta muy entendible, ¿no? El mejor a mí ya no me cuentes tus cosas, o sea, porque yo no te puedo ayudar y me molesto, o sea, me frustro. Entonces, no creo que sean malos amigos, a lo mejor habrá algunos que sí hay que ver, hay que considerar, ¿no? Pero yo creo que hay amigos que no son malos amigos, pero su manera de escuchar no ayuda. Y hay otros que ayudan, o sea, ayudan porque escuchan sin tanto juicio. Bueno, a final de cuentas, pues
pues son tus decisiones, las consecuencias las vas a vivir tú, yo pues voy a estar aquí si no, no, sí te entiendo, o me callo y no te doy luego mi experiencia. O sea, creo que hay muchos tipos de amigos, ¿no? Pero creo que aquí lo que se juega es la escucha, o sea, el cómo se escucha. O sea, cuando uno trae culpa, pues uno busca desahogarse, ¿no? Hablar, y el cómo se escucha es muy diferente, o sea, desde la posición de amigo a la posición de psicólogo, de psicoanalista, de psiquiatra, de psicopedagogo, no sé, o sea, en el campo sí, ¿no? O sea, ahí se trata de otra escucha. Y no por nada, en un espacio así, psicoterapéutico, la persona aprende a escucharse, porque en la cotidianidad a veces no nos escuchamos. Claro. Está este ejemplo, ¿no? O sea, esta persona, o sea, no, pues a mi mamá nunca no le gusta vernos dormidos, o sea, eso lo puede decir por fuera y no causa ningún efecto, o sea, porque es como estoy hablando, pero no me estoy escuchando. Sí. Entonces, un espacio en el que dicen, a ver, detente, o escuchaste esto, entonces es como, ay, Dios. Señalamientos, orientación. Claro. Sí. Sí, y desde ahí es como bien importante como resaltar el tipo de escucha entonces que se ejerce durante la atención clínica. O sea, es una escucha que de entrada está libre de juicios, que está libre de regaños, donde precisamente uno con un trabajo terapéutico propio, pues también sabe cómo detectar cuando algo propio está surgiendo ahí, como para decir, no, hasta aquí no, pues no, o sea, es una escucha muy... no puedo decir como plena, pero como muy dispuesta hacia el otro, pues, ¿no? Y desde este lugar como tan sagrado, como podemos decirlo, hay una forma en la cual eso que está verbalizándose en el paciente puede ser escuchado desde muchos sentidos, ¿no? Y esos sentidos diferentes pueden tener como ahí efectos que a la hora de, como lo dicen, ¿no? Ese ejemplo me parece como maravilloso porque es como de, o sea, chécate lo que acabas de decir, ¿no? Sí. O sea, esto que acabas de decir se puede entender así, pero también se puede entender de otra manera así, ¿no? Y entonces va confrontándose y entonces va viendo como distintas maneras en las cuales, o sea, se pueden aperturar diferentes vías a partir de del propio discurso que va surgiendo ahí del paciente, ¿no? Y eso es padrísimo. Y por supuesto que un amigo, pues no, sí, no es por desprestigiar, como dices, ¿no? No es por desprestigiar la escucha que puede ofrecer un amigo, ¿no? Puede ser muy útil en muchos casos. El efecto terapéutico, ¿no? O sea, creo que una cosa es el efecto terapéutico y otra cosa es la psicoterapia. O sea, exactamente. Efecto terapéutico catártico, nos lo dan, ¿no?, las mascotas, el pasar o el ya me desahogué, te agradezco mucho que me diste de tu tiempo, que me escuchaste y que me diste de tu opinión. Que yo pienso mucho en el papel que tienen mis amigas en mi vida, que quiero y que obviamente son como que un refugio. Pero incluso a mí me pasa que incluso hasta antes de contarles, hasta puedo adivinar lo que me van a decir. Sí, o sea, así como que te voy a platicar la historia, no sé, que me pasó con esto en el trabajo. Y ya sé que mi amiga fulana de tal me va a decir esto. Y que la otra dice, ya renuncia, hay tanto que aguantas. Y o sea, como luego que también por eso buscas a alguien. Cada una como impregnada y se agradece. Porque pues finalmente si hay amistad es porque hay afinidad en muchas cosas, ¿no? En el tema de los valores, en el tema de las acciones, de los gustos, los hobbies, pero sin duda alguna, o sea, no podemos equiparar a lo que va a representar ir a terapia. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Y desde ahí, pues bueno, se me hace chido como escuchar esto porque pues ambas las considero mis amigas, ¿no? En diferentes, igualmente. Pero grupos. ustedes no me ayudan. ¿No? Pero ya me voy con mi psicólogo ahí. pero o sea, es muy padre como escuchar como o compartir este espacio justamente pues con personas tan cercanas a mí, con este tema tan importante como lo es la parte de la amistad, pero creo que lo que salió de la culpa fue algo padrísimo. O sea, muy padre. Y si puedo retomar el otro punto antes sí, de claro. que se me vaya. Sí. Agárralo. Es que creo que este mito sí se sostiene en algunas prácticas, porque a mí me tocó escucharlo una vez así casi tal cual, y muchas otras veces en otras formas, pero así de, ay, ¿para qué voy a ir con el psicólogo? ¿Para que se la pase nada más escuchándome? Pues, no, pues mejor platico con mis amigos. Sí. Y es como, es que el psicólogo no debe solo de escuchar, o sea, si solamente escucha, pues a lo mejor, pues sí, o sea, a lo mejor no hay mucha diferencia en quién te escucha, ¿no? O sea, sino el cómo te escucha, el qué te devuelve, cómo te lo devuelve.
O también, por ejemplo, no, pues para que me diga qué hacer, pues ya todos me dicen qué hacer, o no sé, ¿cómo le voy a contar a un desconocido? Sí. ¿Qué va a pensar de mí? O sea, pero que creo que giran en torno a la escucha, o sea, creo que ahí, hay algo que lo sostiene, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, al inicio de la charla, yo comentaba y lo repito, o sea, si algún espacio no nos está ayudando, no nos está moviendo, no nos está, pues sí, ayudando con nuestro problema, pues bueno, hay que buscar otro espacio, Sí, por supuesto. en el que la escucha sea diferente, en el que nos podamos escuchar diferente. Sí, y sobre todo cuando tenemos ahí un asunto de culpa de por medio, o sea, un sufrimiento por cuestiones de culpa de por medio, pues creo que definitivamente, o sea, sí, las amistades podrán ofrecer alguna especie de paliativo, pero realmente, o sea, la mejor manera para poder lidiar con esto es acercándose como para tratar de entender. O sea, en mi historia y con lo que nos fuimos explorando ahorita respecto a todos estos causales que están detrás, o sea, Sí. ¿qué es lo qué puede surgir a partir de esto? Y eso solamente se puede ir descubriendo a partir de una escucha propia que surge con la escucha que ofrece pues, el terapeuta. Ujú. Y eso es sumamente valioso. Entonces, pues bueno. Bien, yo espero, o sea, qué padre, ¿no? La verdad es que yo creo que nosotros como psicólogos, hasta nuestro alma descansa cuando entre tres personas decimos esto, Sí. ¿no? Y yo creo que desde nuestras trincheras, a mí me pasa mucho con los jóvenes, ¿no? Así como de, ve a terapia. Sí, yo, sí. Sí. Pero no se va a burlar de mí, yo, no. O sea, mucho de nuestra labor profesional, estoy bromeando, ¿no? Pero mucho de nuestra labor profesional sí es informar sobre esto, que para nosotros es tan obvio que dices, de verdad te tengo que decir esto, pero bueno, a veces no podemos dar por obvio las cosas. Y yo creo que también, como buenos psicólogos, con la camiseta bien puesta, pues no nos tenemos que cansar de si ya cambiaste la perspectiva de una persona, si una persona ya decidió invertir y ese dinero en algo, pues bueno, ya hubo ahí un valor, ¿no? Sí. Y se siente bonito cuando la gente dice, oye, ya fui a terapia, ya fui con quien me recomendaste, no, padrísimo. Y que se dan cuenta de eso. Entonces, qué bueno que se pone aquí sobre la mesa y qué padre que se normalicen estos temas. Sí. Porque pues bueno, todavía vivimos en sociedad punitiva de ya sentiste culpa o en donde no hay tanta socialización de estos temas y pues que por lo tanto te sientes mal por vivirlo y al normalizarlo, al ver que otros lo vivimos, que somos parte, pues te animas Claro. a comentarlo, ¿no? Por lo tanto, vayan a terapia. ¿Dónde está la cámara? Acá o acá. ¿A dónde tenemos que volver? Pues bueno, muchísimas gracias Marisa y Adri por adentrarse a la grieta con este tema. Yo quedé fascinado. Fueron cosas muy, muy padres. Porque yo cuando venía al programa era como de, a ver qué sale. O sea, realmente yo venía pues con algunas cosas y ideas por ahí. Pero yo venía como con mucha disposición a escuchar qué es lo que ustedes pueden decir. Y creo que salieron cosas que merecen un buen brindis. Ya lo acabaste. Pues con el agua. Bueno, un cheers acá. Ay, es que ahí va. Pues Un salud gusto. y muchas gracias a Orlando, a Fer por su excelente trabajo. La verdad que sí. Y obviamente pues agradecerle a Arlet, a Mafka Riquísimo Ann. todo. Sí, está bien rico. Ahorita me que echar las... ¿Cómo se llama? Mafka Ann. Mafka Ann, sí. Para dar en maya. Creo yo que también ahorita están. Y las papitas quiero ir acá, pero me enseño lejos porque me las como y escucharé muy feo. Pero bueno, muchas gracias y pues suscríbanse al canal de YouTube para que sigan recibiendo notificaciones de los extractos. No sé si han visto que luego sacan extractos de las, está muy las padre cápsulas, eso, sí. para que haya como contenido un poco más breve que pueda como sacar o enfatizar ciertas cosas. Bien. Entonces, pues bueno, suscríbanse, campanita. Y ¿qué más? Ahí like. Ahí tenemos el Instagram. Like, y comentar, el Facebook. compartir. Ay, perdón, me emocioné. Y antes que se me olvide, si nos quieren compartir también sus redes sociales o dónde pueden contactarlas, para quien sea alguien que se interesa en sus servicios. En mi Facebook comparto muchos memes, entonces ahí no. No. Pues tu Facebook, porque que sigan tus memes. Bueno, pues Adriana Bernal Dávila, así estoy en mis redes, en todas mis redes. También en Instagram, ¿va? En Instagram, ya. Ok. Sí. Bueno, pues yo les doy mi Instagram, que es psicmarisa, y mis redes sociales es family.lab, que es este proyecto que les comento que tengo
de atención a niños y familias. Entonces ahí en Facebook así nos encuentran. Bueno, yo tengo ahí una página medio olvidada, que la verdad no trabajo mucho, pero es mi intención como trabajarlo un poquito más. Se llama Mi vida solo tiene sentido en relación con el psicoanálisis. Qué chido. Y pues he compartido muy poquitas publicaciones, ¿no? Pero bueno, para que le des vida. Prometo ser más activa. Sí. Síganme y le doy más vida. Okay. Si no, no. Si me llegan 2 likes hoy. Muy bien. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como psic.Sergio González, espacio escucha clínica. Mi Facebook personal, Serge Sins. Y mi Instagram, estoy como Serge Sinister, que puedo con mi nombre, ¿verdad? Nadie te va a seguir, amigo, porque nadie te está entendiendo. Pero bueno, en el de Facebook, en el de No te Sergio González, ahí sí pueden encontrar fácilmente. Y pues obviamente sigan la página de Facebook y de Instagram de A Través de la Grieta. Entonces, pues, muchísimas gracias. Gracias. Nuevamente, gracias. Y bye. Saludos, buenas noches. Saludos, buenas noches. Pues salud. Ya no puedo quitar el micrófono. Ya, pues eres libre, amiga. Ay. Caray. Oigan, pues qué gran episodio. Sí, no manches. Hubo cosas bien chingonas, sí. Dios mío, qué ratote y todo. Saturado de ideas. Yo siento que sí, pero duró un poco más de lo habitual. ¿Cuánto duró? Ajá. Ándate. Hora y media.